Amigos, cuánto gusto nuevamente estar con nosotros a través de este canal de noticias. Gracias por acompañarnos todos los días. Miren ustedes, el Poder Judicial sigue todavía pues con la polémica de la reforma que se hizo precisamente a la Suprema Corte de Justicia. Y la presidenta Claudia Sheinbaum criticó muy fuerte al Poder Judicial. Lo criticó o lo sigue criticando y calificándolos como corruptos. Dice que el Poder Judicial sigue haciendo corruptelas, porque quieren seguir aliados con los partidos políticos, porque están recibiendo controversias de los partidos políticos que nada tienen que ver con la reforma al Poder Judicial. Los partidos no tienen nada que ver con la elección de jueces, ministros y magistrados. Nada que ver. Hubo 3 miembros del Consejo de la Judicatura que votaron en contra de que se entregara la información que constitucionalmente deben de entregar. 2, ayer aceptó la Corte, se llama recursos de inconstitucionalidad o controversias, ¿cómo se dice? Acciones de inconstitucionalidad de partidos políticos. Los partidos políticos no tienen atribución más que en algunos casos electorales de presentar estos recursos. Y a pesar de ello, la Corte los aceptó. Debería de haberlos rechazado, porque no tienen personalidad jurídica los partidos políticos para presentarla. Si hubiera sido el 33% de una Cámara, que es lo que se establece, entonces sí. El argumento que dan es que es por asuntos electorales, porque es un asunto electoral. No tiene que ver este asunto electoral con los partidos políticos. O sea, ellos mismos, fíjense, la elección de jueces, magistrados y ministros, aprobada en la Constitución, publicada en el Diario Oficial, porque hoy el Poder Judicial tiene graves problemas de corrupción. Ayer, por ejemplo, aceptaron un amparo otra vez para que no se paguen los impuestos de una empresa que ya saben cuál es. Bueno, está otro caso. Para que se retrase, no más que no se pague, para que se posponga la resolución. ¿Cuánto lleva ese caso? Y ayer se aceptó ese amparo para que se siga posponiendo. Ahora, el PRI y el PAN presentan esta acción de inconstitucionalidad. ¿Qué tienen que ver los partidos políticos en la elección de jueces, magistrados y ministros? Nada. Ellos mismos quieren, fíjense, de qué tamaño es su contradicción. Cuando se presenta la reforma, critican al presidente López Obrador porque dicen que se va a partidizar la elección de jueces, magistrados y ministros. Entonces el presidente López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dice, no tienen nada que ver los partidos, esta es una decisión del pueblo. Va a haber listas, convocatoria, y los partidos políticos tienen prohibido participar. Es una elección directa de la gente, sin los partidos políticos como intermediarios en ese proceso. No es como en las elecciones a presidenta, a diputados, senadores,
cabildos, presidente municipal, diputados locales, donde participan los partidos políticos. En el caso de jueces, magistrados, ministros de selección, los partidos políticos tienen prohibido participar. Entonces no es una elección por partidos políticos. Sin embargo, ayer aceptan una acción de inconstitucionalidad de un partido político o de dos partidos políticos. El llamado es que acepten que ya hay una reforma constitucional, que no va a haber retroceso en la elección de jueces, magistrados y ministros, por una razón, porque es una decisión del pueblo de México. Y los ministros, aquellos 8 que votaron en contra para frenar la reforma al Poder Judicial, esos 8 ministros que por culpa de la ministra Norma Piña van a perder sus trabajos o ya perdieron sus trabajos, porque, amigos, sinceramente no creo que el pueblo vuelva a votar por esos ministros, magistrados y jueces corruptos, porque de plano ellos están protegiendo a los empresarios, a los poderosos, a los ricos. Bueno, pues la doctora Claudia Sheinbaum los criticó y dijo que los partidos políticos no tienen nada que ver con la elección de jueces, ministros y magistrados. Están dando patadas de ahogados, la verdad, porque la reforma ya está aprobada y ellos no tienen nada para defenderse, porque en una reforma que es aprobada por el Poder Legislativo, diputados y senadores, no tienen derecho o no pueden echarla para atrás, como echaron para atrás la reforma energética, ¿se acuerdan? Pero la reforma energética de López Obrador, pues ellos la echaron para atrás porque eran solamente pues anexos a la reforma. Eran solamente algunas añadiduras a la reforma o a la Constitución, pero una reforma total no la pueden echar para atrás. Por eso la doctora Claudia Sheinbaum se enojó tanto y les dijo corruptos. Escuchen lo que dijo. Entonces, quien defiende sus propios privilegios ha presentado amparos, pero resulta que el amparo no es para un asunto constitucional. Es o para leyes secundarias o para un acto que comete una autoridad. Entonces, ¿dónde está la crisis constitucional? En ningún lado. ¿Quién decidió? Con base en la Constitución, con base en las reglas que se aplicaron en el 2012, con las mismas reglas que se aplicaron en el 2018, con las mismas leyes. ¿Quién decidió que avanzara el llamado Plan C? El pueblo. Por eso, 8 ministros de la Suprema Corte no pueden detener este cambio constitucional que ha seguido paso por paso todas las reglas establecidas en nuestras leyes y en nuestra Constitución. ¿Va a ser benéfico para México esto? Sí, porque tenemos un poder judicial con mucha corrupción. La propia presidenta de la Suprema Corte de Justicia aceptó que hay 46% de nepotismo en el informe que presentó. Imagínense, eso quiere decir que la manera en que se distribuyen los puestos en el Poder Judicial es por el hermano, por el primo.
por el hijo, por el nieto. Y los 8 ministros que están en contra, ministras, no tienen atribuciones para parar una reforma constitucional. Entonces, la reforma judicial al Poder Judicial va. Y el Consejo de la Judicatura hizo lo que dice la Constitución. La Constitución mandata al Consejo de la Judicatura para enviar las vacantes, el número de jueces, magistrados y ministros, o magistrados y jueces. Es un mandato constitucional. Amigos, les agradezco muchísimo que hayan estado acompañándome en este espacio de noticias. Estuvo con ustedes, como siempre, su amigo y servidor, Alfredo Guerrero, el Rápido Núñez. Hasta la próxima, Dios mediante. Recuerda, 7 de la noche en punto, por últimas noticias de Acámbaro y el canal 5.1 de Noticias del Bajío. Los esperamos. Es todo por el momento. Estuvo con ustedes su amigo y servidor Alfredo Guerrero, el Rápido Núñez. Hasta la próxima, Dios mediante.